Esta mañana hemos llegado a nuestro estudio final sobre la manera en que Cristo construye su iglesia y si Dios quiere la semana que viene comenzamos a estudiar el libro de Hechos. Pero hoy estamos, un estudio que comenzó hace varios meses, estamos estudiando las palabras de nuestro Señor a Pedro en Mateo 16, 18. Estas palabras de Pedro le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, usando estas palabras como un trampolín, vamos a decirlo así, comenzamos a extraer ciertas verdades y principios del Nuevo Testamento acerca de cómo la iglesia que Jesús gobierna y construye, se supone que funcione. Entonces, aprendimos que la iglesia no es un edificio físico. Nosotros decimos que vamos a la iglesia, pero amigos, nosotros somos la iglesia y este es el edificio al que vinimos, sino que se compone de personas por las que Cristo ha muerto y que han llegado a creer el mensaje del Evangelio, el evangelio que fue predicado por Pedro primero el día de Pentecostés y luego lo siguieron los otros apóstoles. También aprendimos que la cabeza de la iglesia solamente es Jesucristo y que Él gobierna su iglesia a través de una pluralidad de ancianos calificados cuyo papel es pastorear y cuidar el rebaño de Dios, principalmente enseñándoles la palabra de Dios. Y también aprendimos que el principio, signo distintivo de la iglesia, es el amor entre nosotros. Aprendimos que dar es base, no solamente el 10%, pero es basado en cómo Dios nos ha bendecido. Y si lo prospera más, usted da más, si lo prospera menos, da menos. Y también aprendimos que el signo distintivo, como dije, de la iglesia es el amor entre nosotros. Jesús dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y así, durante las últimas semanas y meses, el enfoque de nuestros estudios ha sido descubrir lo que significa exactamente amarse unos a otros. Y es por esto que hemos estado estudiando 1 Corintios de 13, porque es en este capítulo donde aprendemos cómo el amor se comporta, y la razón de esto, como ustedes saben, es porque la iglesia de Corintio, a quien se dirigió este capítulo, fue dirigido específicamente, era una iglesia extremadamente egocéntrica y sin amor. Era una iglesia compuesta por personas que solo pensaban en sí mismas y no tenían consideración por los demás en la iglesia. Y es por eso que Pablo presenta estas descripciones del amor de la manera que lo hace, muy penetrante, muy preciso, muy específico, porque él está apuntando a a las deficiencias pecaminosas encontradas en los Corintios, en la iglesia de Corintios. Pero lo que hemos encontrado es que estos pecados no se limitaron a los Corintios, ni tampoco cesaron con la iglesia primitiva, porque son muy frecuentes en nuestras vidas hoy, ¿o no? Y si no somos cuidadosos, podemos muy fácilmente llegar a ser como la iglesia de Corintio, un grupo de cristianos egoístas y sin amor que solo piensan en sí mismos y en nadie más. Y si eso es lo que queremos evitar. Recientemente leí acerca de un individuo que al hablar de una iglesia local la comparó con el arca de Noé. Y usted dirá, ¿por qué? Pues dijo, si no fuera por la tormenta de afuera, no podríamos soportar el hedor adentro. No es un complemento, no es algo. Bueno, la iglesia que Jesús construye no se supone que tiene un hedor de egoísmo. Debe tener una fragancia de amor. Y eso es lo que queremos aquí en Lakeside. Entonces, lentamente hemos hecho nuestro camino a través de cada una de las descripciones de Pablo sobre el amor. Y a este punto hemos descubierto 9 de ellos. Estas son descripciones muy prácticas y hemos aprendido que el amor es paciente, ya que sufre mucho tiempo con gente difícil sin enojarse y tomar represalias. El amor también es bueno en que hace cosas útiles y beneficiosas por los demás.
incluyendo aquellos con los que son difíciles de llevarse bien. Y el amor no es celoso porque quiere que los demás sean bendecidos por Dios. También el amor no es actancioso o alardeador porque no quiere que otros tengan celos de ellos. El amor tampoco es arrogante porque sirve a los demás y no quiere que nadie se sienta inferior a ellos. Pablo dice que el amor no es grosero porque el amor es bien educado y considerado de los sentimientos de los demás. Además, el amor no busca lo suyo propio, que significa que el amor no es egoísta, que no busca sus propios intereses antes de que los intereses de los demás, sino que sirve a los demás renunciando a sus derechos por ellos. Y la última vez que estudiamos Primeras de Corintios 13 vimos dos descripciones más de amor. Una que Pablo dice, el amor no es provocado, lo que significa que el amor no actúa de una manera aguda o agresivo y se remete contra los demás. No viene, no viene al lado de alguien y se arremete fuertemente contra ellos. El amor no es irritable, no se enoja con los demás. Los que aman no son impulsivos, no tienen repentinos estallidos de ira porque no logran lo que quieren. En segundo, encontramos que al final del versículo 5 conseguimos estas palabras. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Bueno, lo que Pablo quiere decir con esto es que el amor no mantiene un registro de todos los que te han ofendido. El amor no guarda rencor. Él no archiva todos los errores cometidos para que después pueda ser revisado y pensando y entonces tener hostilidad, ira, que se nutren y se mantienen vivos. ¿Ya ves? El amor no mantiene vivos los recuerdos de los sentimientos heridos, no se alimenta de esos dolores, no los repito una y otra vez en su mente. Y la razón por que el amor no se comporta de esta manera es porque cuando amas a alguien, no tienes la intención de castigar a esa persona, o sea, mentalmente o de alguna otra manera, por los errores que te han hecho. Usted ve, guardar rencor es una forma pervertida de cobrarle cuentas a alguien con odio, de no tener nada que ver con ellos, de evitarlos, pensar mal de ellos. Pablo dice que esta no es la manera en que el amor se comporta. El amor no tiene rencores. En cambio, la Biblia nos dice muy claramente que cuando alguien peca contra nosotros, nosotros debemos perdonarlos. Sí, tal como hemos sido perdonados como por Dios en Cristo, sin ninguna condición. Ahora, esta mañana, mientras que continuamos viendo la representación de Pablo del amor en acción, hemos llegado a una 10ª descripción de cómo se comporta el amor, la cual es, el amor no se regocija en los pecados de otros. Pablo dice en el comienzo del versículo 6, el amor no se regocija de la injusticia. Este es el último momento en que Pablo presentará el amor de una manera negativa, al describir cómo el amor no se comporta. Y dice que los que aman a los demás no se regocijan en la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir con esto? Lo que el apóstol quiere decir con esto es que cuando amas a alguien, no te complaces en el pecado de ellos. El amor nunca se alegra cuando alguien cae en pecado. El amor no encuentra ninguna satisfacción mórbida cuando descubres la debilidad moral de cualquier otra persona, incluso un enemigo. El amor nunca se jacta o se alegra por el pecado del otro, nunca lo hace así. Y la razón por la que nunca se alegra oír sobre el pecado de otra persona es porque el amor quiere lo mejor para los demás. Y lo mejor para los demás es no pecar. Pecar es absolutamente lo peor que pueden hacer porque no solo ofende y aflige a Dios, sino que rompe la comunión con Dios. Y aún en la vida de los cristianos, no queremos para otros. Francamente, regocijarse en la conducta injusta e impía es una característica muy común de las personas no salvas y del mundo en el que vivimos hoy en día. Por ejemplo, a veces se regocijan en la injusticia porque en su torcido pensamiento creen que la conducta injusta es una buena cosa. Y
por eso no solo practican la injusticia y el pecado, sino que abiertamente la aprueban y la alientan. Leemos sobre esto al final de Romanos 1, 28 al 31, donde Pablo da una lista de los pecados, larga lista, que son característicos de una sociedad depravada, en una espiral descendente, que es exactamente donde está nuestro país. Y se nos dice que la práctica de estos pecados no solamente es hecha, sino que está probada de todo corazón. Comenzando en el versículo 28 leemos, Pablo dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Entonces, no solo estos pecados son practicados y aceptados, sino que son aprobados como el tipo correcto de comportamiento. Y la razón por la que hacen esto es porque Dios los ha abandonado a su propio pensamiento depravado. Es por eso que nuestra sociedad es tan mala y se está haciendo aún peor. Eso es lo que sucede cuando rechazan la luz de la revelación de Dios. Entonces, entran en tinieblas profundas y se convierten en su propia autoridad de lo que es correcto e incorrecto. Y al hacer esto, Isaías en el capítulo 5, el versículo 20 lo pone así, comienza a llamar comportamiento injusto. Y dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo. Bueno, esas cosas es absolutamente malo. Y esto es exactamente nuestra sociedad está. Las personas no salvas llaman a lo malo bueno. Y especialmente en la área de moralidad. Y entonces se regocijan por la borrosidad que hay de las identidades sexuales y roles y comportamientos. Hay otra manera en la cual las personas no salvas se regocijan en el pecado, en el sentido de que se complacen en las malas acciones, pero ellos no piensan que son acciones malas, ellos piensan que están muy bien. Y me refiero a aquellos en el mundo islámico que se regocijan cuando los terroristas asesinan a la gente, y especialmente cuando hay un ataque terrorista en Israel o Estados Unidos. Y recuerdo que después de los atentados el 11 de diciembre de 2001, cuando miles de personas perdieron la vida, los informes de prensa mostraban a los musulmanes celebrando estos actos de asesinato, bailando y festejando en las calles, regocijándose de ese mal que se había hecho en el nombre de la religión. Por lo tanto, los incrédulos, los que no creen en Dios, se caracterizan por regocijarse en la conducta mala de maldad de los demás. Pero eso nunca debe ser la forma en que un creyente responde a la conducta pecaminosa de los demás. Nunca debemos regocijarnos de la conducta pecaminosa de los demás. Pablo dice que cuando amas a alguien, nunca te complace en algo que han hecho el mal, porque el amor quiere lo que es mejor para ellos y tiene el corazón roto por el pecado de otros. Nuestra actitud debe ser la misma que del escritor del Salmo 119, que dijo en el versículo 136 acerca de los que lo odiaban y perseguían, dijo, ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Él estaba llorando sobre el pecado de esas personas. Esa es la actitud que debemos tener para con cualquiera cuya conducta es descaradamente pecaminosa. Deberemos llorar por ellos. Jesús hizo lo mismo al llorar por el pueblo de Jerusalén, porque lo habían rechazado. No era la ciudad en sí, pero la gente, porque Cristo sabía que lo habían rechazado y sabía lo que venía hacia ellos. Entonces, muy a menudo los cristianos que deben saber mejor se regocijan en la injusticia de otro. Y permítanme darles algunos ejemplos de esto, citando a un maestro líder de la Biblia que ilustra cómo algunos cristianos que creen en la Biblia, de los cuales él es consciente, se han regocijado en la injusticia. Él dice, un pastor evangélico, por ejemplo, anunció alegremente desde el púlpito que un hermano en Cristo que se había opuesto a su ministerio había muerto de repente.
declaró que la muerte del hombre era el juicio de Dios. Una diaconisa habló triunfalmente a sus amigos de su éxito al expulsar a 4 pastores diferentes a través de sus llamadas telefónicas y sus campañas de escritura de cartas. Un anciano se jactó de disfrutar de una buena pelea y de humillar a su pastor y aplastar a los planes del pastor de la iglesia. Un pastor se regocijó cuando oyó hablar de las desgracias de las personas que habían abandonado su iglesia. Ahora, estos son algunos regocijos bastante evidentes y obvios en la injusticia de aquellos que estaban en posiciones de la iglesia, pero todos nosotros podemos ser tan culpables de sentirnos bien cuando otra persona peca y tenemos que tener cuidado. Lo hacemos cuando nos gusta escuchar algunos chismes sucios sobre el pecado de alguien o algo negativo sobre ellos. ¿Y por qué nos gusta oír hablar de su pecado? ¿Ah? ¿Por qué estamos porque nos hace sentir mejor sobre nosotros mismos, pensando que debemos ser más espirituales que esa persona, porque no hicimos lo que ellos hicieron? No hicimos lo que ellos hicieron. Pero eso es absolutamente malo, desamoroso. Nos regocijamos en la injusticia si tenemos un sentido de satisfacción al oír que un líder cristiano, uno que no nos gusta, ha caído moralmente en su vida. Escuchen, eso es totalmente malo, desamoroso, sin importar las peculiaridades doctrinales o de personalidad de este hombre. Y aunque sea un cristiano y se ha caído, no podemos regocijarnos en eso. Y tan loco como esto suena, hay creyentes en Cristo que quieren terminar su matrimonio, pero saben que los únicos motivos bíblicos para el divorcio son la inmoralidad sexual, así que realmente esperan en sus corazones que su esposo o esposa cometa adulterio y de esta manera pueden justificar bíblicamente un divorcio. En realidad conocí a una mujer hace años que parecía aliviada de que su marido había caído sexualmente, para que entonces ella ahora en ese momento podía salir de su matrimonio con él. Congregación, esto es regocijarse en la injusticia y es malo y es pecaminoso y no es la forma en que el amor se comporta. El amor nunca se regocija por el pecado de otro. Siempre se entristece al oír tal informe. De hecho, uno de los momentos más tristes en la vida de nuestra iglesia debe ser cuando tenemos que disciplinar públicamente a un miembro de la iglesia debido al pecado no arrepentido. Ahora, es lo correcto que hacer porque Jesús nos mandó en Mateo 18 a practicar la disciplina de la iglesia. Lo debemos hacer. Y esa es la cosa amorosa de hacer, porque la disciplina es una forma de amor, pero el propósito de la disciplina de la iglesia es lograr el arrepentimiento de ese individuo, su restauración. Pero siempre es un momento muy triste porque nunca podemos estar felices de que alguien ha pecado y ha endurecido su corazón hacia el Señor. Los exhorto de corazón a que guarden sus corazones y sus bocas de discutir los pecados y la falta de los demás, a menos que formen parte de la solución a ese pecado, lo que significa que están en condiciones de enfrentar al individuo pecador y por lo tanto tienen que hablar con ellos de eso. Pero aún así, incluso en ese momento, debe hacerlo con un corazón que está genuinamente entristecido por el pecado. De lo contrario, si tú no eres parte de la solución, en cada discusión en la que se involucra en los pecados de otra persona, las faltas, los errores, entonces es chisme, simplemente chisme y completamente desamoroso, porque es una forma de disfrutar de su pecaminoso comportamiento de esa persona. Y no importa si lo que están discutiendo acerca de su pecado es verdad o no. El hecho de que sea verdad no significa que tengas que hablar de ello. Si amas a esa persona, no hablarás de ella, porque el amor no se regocija en la injusticia. Un hombre lo puso de esta manera. Hay veces en que el silencio es cobarde, momentos en los que debemos ponernos de pie e independientemente de las consecuencias, desafiar los malos de nuestros tiempos y épocas y no hacerlo es la forma más descarada de cobardía. Pero hay otras veces en que el silencio es oro. Cuando decir la verdad es hacer que muchos corazones sangren innecesariamente y cuando nada se logra y todo está herido por una lengua suelta. Es por eso que Pablo dice que el amor no se regocija en la injusticia. Pero hay algo en lo que el amor sí se regocija. Y eso se encuentra en la próxima descripción del amor, la cual es esta. El amor se regocija
con la verdad. Pablo continúa en el versículo 6b, dice, el amor se regocija con la verdad. Y esta es la primera declaración positiva que Pablo ha dado sobre el amor, desde el versículo 4, cuando él dijo que el amor es amable. Entonces, ha presentado aquí lo que el amor no hace, la forma que el amor no se comporta. Pero aquí, habiéndonos dicho que el amor no se regocija en la injusticia, Pablo añade la contrapartida positiva, diciéndonos que el amor se regocija con la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? O sea, en este contexto, Pablo usa la palabra verdad como sinónimo u otra palabra de rectitud, en el sentido de conducta recta. Es decir, está hablando de practicar la verdad, que es exactamente lo que la conducta justa es. O sea, cuando Pablo dice que el amor se regocija con la verdad, él está diciendo que aquellos que aman a otros se regocijan cuando los ven obedecer la verdad. Se deleitan cuando observan a alguien que anda en obediencia y camina en la obediencia al Señor. Calienta su corazón al ver a alguien con conducta piadosa. Y la razón por la que se alegran al ver a otros caminando en la verdad es porque quieren lo que es mejor para esa persona, y la vida justa es lo mejor para ellos. Vivir piadosamente. Esto es precisamente como los pastores deben mirar a su rebaño. El deseo de los pastores por las ovejas no debe tener nada que ver con la cantidad de personas que asisten a la iglesia o lo grande que son sus ofrendas. Esos deseos no tienen nada que ver con el bienestar de la iglesia. El mayor deseo de un pastor debe ser que aquellos a los que él está pastoreando caminen en la verdad de Dios. Vemos esto ilustrado en el ministerio del apóstol Juan. Él dijo en la tercera carta de él, dijo, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Escuche, escuchen. Y usted no tiene que ser un pastor o cualquier tipo de líder espiritual para sentirse de la misma manera. Esto es realmente verdad para todos. Si realmente amas a alguien, querrás verlos amar a Cristo, crecer en Él, caminar en comunión con Cristo. Esto debería hacer que usted se emocione, que no, porque tú estás preocupado por el bienestar de esa persona. Entonces, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Y ahora pasamos al versículo 7, donde Pablo concluye su descripción del amor, dándonos 4 frases breves y concisas, características sobre cómo actúa el amor. Dice que todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, quiero ver, vamos a ver lo que significan, porque son muy importantes, son palabras pequeñas, pero son muy importantes. Entonces, primero, Pablo dice que el amor todo lo sufre. Ahora bien, esta palabra en particular que se traduce como sufrir en esta versión, eh, dice, el amor sufre todo. Puede sonar, esta palabra puede ser un poco engañosa porque suena como si Pablo estuviese diciendo que el amor lleva y soporta y aguanta todo tipo de cargas de quienes les interesan. Y mientras eso puede ser cierto, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. La palabra griega que Pablo usó, mientras que puede significar soportar todo tipo de sufrimiento, puede ser, es un uso válido. También puede significar cubrir. Cubrir en el sentido de poner una cubierta para proteger a alguien o algo. Y así es como parece que Pablo está usándola aquí en vez de soportar. Y digo esto porque al final del versículo 7, Pablo dice que el amor soporta todas las cosas. Por lo que no tendría sentido para que él decir la misma cosa al principio y volver a decir lo mismo al final del versículo. Entonces, así que si ese es el caso, cuando Pablo dice que el amor sufre todas las cosas, él quiere decir que cuando amas a alguien, haces todo lo que puedas para cubrir sus pecados. Eh, Él no está soportando como él está cubriendo. Esa es una manera más apropiada de
traducirlo. Arrojas una manta sobre su falta, los proteges de tener innecesariamente su pecado expuesto públicamente. Tú los cubres, el pecado de la vista del público, por la sensibilidad a ellos. Leemos en Primera de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, por el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Vemos esto ilustrado en la vida de José, el esposo de María. No comprendiendo que el embarazo de María era la obra sobrenatural del Espíritu Santo, José pensó que María le había sido sexualmente infiel a él. Y leemos en Mateo 1:19. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pues lo que esto significa es que siendo un hombre piadoso, José quería proteger la reputación de María, de modo que lo que él pensaba que era un pecado no se convirtiera en un escándalo público. Él estaba mostrando gran amor por ella, pensando que él podría cubrir esto. Ahora, debemos tener cuidado de no malinterpretar esta declaración de Pablo de que el amor cubre el pecado de alguien, como que si fuese una enseñanza de que debemos condonar el pecado de alguien o ignorarlo, o que nunca, en un sentido universal absoluto, exponemos su pecado públicamente. Como esto no es lo que él está diciendo. No puede ser el caso porque, por ejemplo, en la disciplina de la iglesia, el pecado de un cristiano no arrepentido debe ser públicamente expuesto. Jesús dijo en Primera de Timoteo, debe ser dicho a toda la congregación. Jesús dijo, que se lo dijera a la iglesia. Pero es importante ver que antes de que esto ocurra, el Señor, antes que esto ocurra, dijo que el Señor ordenó que cuando usted se dé cuenta del pecado de un cristiano, usted debe de ir a ellos en privado, lo que significa uno a uno, hacerlo detrás de la puerta, en privado. Y una vez que eso se hace, se arrepiente y hay arrepentimiento, nadie tiene que saber, no tiene que salir al público. Dice en Mateo 18:15-17, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, si él te escucha, te has ganado un hermano. Tienes tu hermano otra vez. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Y aún aquí no es público, pero te llevas a dos, dice, lleves dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces quizás no son cristianos, pero dice, en este momento trátalo como si no fuera un creyente. Usted ve, su primer deseo debe ser por amor, para tratar de lidiar con el pecado en privado. De modo que no es necesario exponer lo que han hecho públicamente. Pero usted no pasa por alto el pecado de esta persona, no pretende que no existe. Lo amas lo suficientemente como para intentar de protegerlos y tener que declararlo a otros. Ese es el punto de lo que Pablo está haciendo. Y eso es exactamente lo que los corintios no estaban haciendo. Y por eso que Pablo incluyó esta descripción en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 6, Pablo dice que estas personas se estaban demandando unas a otras, llevándose unas a otros a los tribunales públicos, y al hacerlo dejaron que todos conocieran los pecados de aquellos en la iglesia, cuando debió haber sido algo con lo que ellos lidiaran en privado. Pero eso no fue lo que hicieron. Entonces, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Una aplicación de esta verdad es que los esposos y esposas en particular deben tener cuidado de que se protegen mutuamente al no hablar a sus amigos sobre los pecados de la esposa o del esposo.
Tus amigos no necesitan saber de estas cosas. Ahora, un pastor puede tener que estar consciente de ciertos pecados que suceden en la vida de un esposo o esposa, pero solo para que puedan ayudar dándoles consejos bíblicos. Pero de lo contrario, por amor a su cónyuge, protéjalo o protéjale, tratando con su pecado en silencio. Y si no responde, tráigalo a un pastor. Por lo tanto, Pablo dice que cuando amas a alguien, tú los proteges de tener su pecado innecesariamente expuesto a otros. Así que haces todo lo posible por cubrirlo. Esa es la primera descripción concisa del amor que Pablo da. La segunda dice que el amor todo lo cree. Cuando Pablo dice que el amor todo lo cree, él se refiere a creer todas las cosas sobre un individuo. No todas las cosas en general. Él está lidiando con personas amorosas, porque está tratando con individuos amorosos y habiendo dicho simplemente que el amor cubre el pecado de otro. Él ahora está diciendo que al poner una cubierta sobre el pecado de esa persona, el amor cree que esa persona cambiará y no continuará pecando así. Es decir, en otras palabras, el amor cree lo mejor de una persona, no lo peor. Ese es un pensamiento pesado. El amor cree lo mejor de una persona, no lo peor. Dice, el amor no es inmediatamente sospechoso de las personas. Pensamos lo peor. No. El amor no automáticamente salta a una conclusión o condena a una persona. Pero nosotros somos rápidos en hacer eso. En cambio, el amor cree lo mejor de una persona. Parece estar dándole el beneficio de la duda. Es exactamente correcto. Cuando tú amas a alguien, tú no ves, tú nunca ves su fracaso en el pasado y piensas, nunca cambiarán, siempre serán un pecador, un perdedor, y nunca van a mejorar. Y la razón por qué el amor no piensa de esta manera es porque cuando tú amas a alguien, tú estás animándolos a mejorar y esperando ser mejores. Tú quieres que ellos sean mejor. Entonces tú crees que ellos van a ser mejor. Tienes confianza de que tú tienes fe en Dios, de que Dios va a trabajar en su corazón y los ayudará a ser mejor. Así que tú le das todos los beneficios de la duda y crees lo mejor de ellos. Ahora, una vez más, debemos tener cuidado de no malinterpretar las palabras de Pablo. Ustedes ven, al decir que el amor cree todas las cosas, Pablo no está diciendo que el amor es ingenuo o incrédulo, o que el amor es ciego a la realidad y es fácilmente engañado. Él no está diciendo eso. Tampoco Pablo está diciendo que el amor cree a alguien a pesar de que saben que están mintiendo, o creen a alguien cuando la evidencia está abrumadoramente contra ellos. Él no está diciendo eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que en general, a menos que las circunstancias dicten claramente lo contrario, usted debe dar a los demás el beneficio de la duda y creer que van a ser mejor, que ellos van a poder mejorar. Ahora, ¿esto significa que usted será vulnerable a ser herido por alguien? La respuesta es absolutamente sí. Pero el amor toma esos riesgos, como este. De lo contrario, se volverá, si usted no toma esos riesgos, se volverá extremadamente cínico y sospechoso de los demás. Y eso es exactamente lo que Pablo dice que no debemos hacer. Aquí está una buena palabra de John MacArthur sobre cómo correr riesgos al creer en todas las cosas. John MacArthur escribe, si usted va a cometer un error sobre el carácter de alguien, hágase un favor y erre por el lado del amor. Comete un error en el hecho de que usted confiaba y creía en ellos demasiado. Ahora, si alguien no respeta esa confianza de vez en cuando, está bien. Es mejor errar por el lado del amor. Usted encontrará que la mayor parte del tiempo pondrá el tipo de influencia positiva en la gente que les hará querer dar lo mejor que tienen. Ahora, este principio sobre el amor creyendo todas las cosas se ilustra claramente en la forma en que Jesús amó a los apóstoles. Ustedes ven, inicialmente estos hombres, si siguen el ministerio en el Evangelio, estos hombres eran muy poco espirituales y pecaminosos. El más prominente de ellos, Pedro, parecía estar siempre diciendo las cosas equivocadas, las cosas tontas. Él en realidad reprendió al Señor por haber hablado de su próxima muerte y lo negó. No una,
lo negó. No una sola, sino 3 veces. Le dice, quiero morir por ti, y luego lo niega 3 veces. Santiago y Juan eran culpables de orgullo, poniendo a su madre a pedir a Jesús por los asientos principales, las sillas principales en su reino. Le dijeron a su mamá que les hiciera ese favor. Y después de Felipe, después de 3 años con Jesús, Felipe le dice que les muestre al Padre y eso es suficiente. Jesús le dijo a Felipe, he pasado tanto tiempo contigo, no entiendes. Y después Tomás, el que duda, Tomás dudó de que él resucitó entre los muertos. Y cada uno de estos apóstoles era increíblemente lento en aprender. Y esto debe darnos esperanza. Porque no confiando en el Señor, después de ver tantos de sus milagros, discutiendo constantemente entre ellos sobre quién era más grande en el reino, incluso después de que Jesús les trajo una y otra vez numerosas lecciones de humildad y cómo ser un siervo. Escuchen, estos hombres no eran los que ellos estaban hablando de quién iba a ser el más grande en él. Esa es la insensitividad hacia Jesús, que era increíble, y el orgullo. Y eran hombres muy brillantes, pero eran lentos. Si quieres, y Dios lo dijo, Jesús lo dijo, si quieres ser grande en el reino, debes ser un sirviente. Escuchen, tenemos un dicho que no eran los hombres más brillantes, o como dirían en Australia, era un canguro sin un arroz, que no entiendo, no tengo idea de lo que significa exactamente, pero no es un elogio. Un canguro sin un... Pero a pesar de su falta de fe, orgullo y capacidad, su incapacidad de captar la verdad espiritual básica, Jesús creyó en ellos. No los miraba como perdedores que nunca lo conseguirían y nunca podrían cumplir la tarea de evangelizar el mundo. En lugar de eso, Jesús, él creía en lo mejor de ellos y él creía que el Espíritu Santo los santificaría y les daría entendimiento y les daría poder para proclamar sin temor el Evangelio. Creía en ellos tanto que en Juan 17 Jesús le dice al Padre que los envía al mundo a evangelizar. Porque, no hay un plan B. Estos son los hombres en los que él creyó. Y en el caso de Pedro, Jesús creyó en él tanto que él hizo todo después que Pedro lo negara para reafirmarle a Pedro que todavía era un apóstol, que él todavía le era útil, que él todavía iba a utilizarlo de manera significativa. Después de preguntarle a Pedro si lo amaba 3 veces, una vez por cada vez que Pedro lo negó, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, pastoreas mis corderos, tiende a mis rebaños. Jesús le dijo, yo no te voy a engavetar, yo creo en ti. Jesús creía en Pedro, la habilitación del Espíritu Santo. Él iba a tener el éxito. Jesús sabía que con la habilitación del Espíritu Santo, Pedro iba a tener éxito y él tuvo éxito. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pensar lo mejor de alguien, ver su potencial y confiar en Dios que Él es capaz de trabajar en sus vidas y usarlas significativamente. Escuchen, amen a sus hijos lo suficiente como para creer que llegarán a la fe en Cristo y ser discípulos dedicados. Díganse esto a menudo a los niños, díganle esto. Para que sepan que ustedes creen lo mejor de ellos y luego ore para que y crea que Dios honrará y responderá sus oraciones. Lo mismo ocurre con un cónyuge incrédulo. Si estás casado con una persona que no es salva, amarlos tanto que crean que se arrepentirán y llegarán a la fe y orarán para que Dios lo traiga todo esto. Así que Pablo dice que el amor soporta todas cosas, cubriendo el pecado de alguien y entonces cree todas las cosas creyendo que esta persona cambiará para lo mejor. Pero, ¿qué pasa si usted ha creído lo mejor de ellos y después de un tiempo todavía no ve ningún cambio? ¿Y entonces qué?
entonces usted sigue amándolos, haciéndolo lo que Pablo dice en su próxima descripción del amor, que es el amor espera todas las cosas. Y lo que Pablo quiere decir con esta palabra es que el amor espera todas las cosas. Y es que cuando se hace obvio que alguien en quien creíamos ha fracasado, el amor se niega a tomar su fracaso como final, porque el amor nunca abandona la esperanza. El amor nunca desespera de nadie, el amor nunca se rinde a nadie, el amor solo espera mejores cosas de esas personas. Cuando tú realmente amas a alguien, no te alejas de ellos porque te han decepcionado, porque nunca debes darte por vencido esperando lo mejor de ellos. Aquí está la manera en que un líder cristiano lo explicó, lo que significa esperar todas las cosas para alguien que amas. Él dijo, el amor es desesperadamente optimista, nunca deja de esperar. El amor dice, Dios todavía es Dios y Él puede hacerlo, así que eso es lo que tengo que hacer, esperar. El amor se niega a tomar el fracaso como definitivo. Muchas mujeres amorosas se han aferrado a su esposo con nada más que esta cuerda de esperanza. Muchos padres amorosos se han aferrado a un niño descarriado y muchos amigos amorosos se han aferrado a un hermano caído. Solo se aferran a la esperanza. Cuando toda tu fe se nubla, tienes que aferrarte a la esperanza. No te rindas de la esperanza. El amor no se rinde. Escuchen, tan carnal y egocéntrico como los corintios fueron, y no creo que esto es una noticia nueva para ustedes, Pablo no renunció a la esperanza de que cambiarían las cosas. ¿Y por qué yo digo esto? Hay otra carta a los Corintios, es la segunda de Corintias, en el capítulo 7:4. Él tenía muchos problemas con ellos, pero él dice, mucha es mi confianza en vosotros, Corintios. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Incluso después de toda su conducta pecaminosa, Pablo estaba seguro. Estos corintios eran carnales, pero Pablo estaba seguro de que Dios estaba obrando en sus vidas y así tenía esperanza a pesar de todos sus fracasos espirituales. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Pero, ¿qué pasa si comienzas a perder el control de la esperanza? Cuando sientes que la esperanza se te escapa de ti. Tú has amado y amado y todavía tú ves solamente el fracaso y el pecado en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué? Entonces tú amas a esa persona en la manera final que Pablo dice que el amor se comporta. En el final del versículo 7 dice, el amor soporta todas las cosas. Esta palabra soportar es una gran palabra, tiene una oposición violenta. Sin embargo, a pesar de todo esto, esta persona perdura, persevera y nunca se rinde. Es un significado militar que lo que tiene. Persevera. Entonces, es exactamente lo que el amor hace, persevera, porque cuando amas a alguien, no importa lo duro que es la situación o lo difícil que es, tú todavía las amas. Todavía amas a esa persona. Es decir, el amor no puede ser derrotado porque soporta todas las cosas, se niega a ser conquistado. Amará y seguirá amando independientemente de las circunstancias con las que lucha. Cuando usted ama a alguien, usted sostiene y persevera, porque el amor soporta todas las cosas. Soporta la falta de amabilidad y la oposición de esa persona. Soporta el dolor del rechazo y la falta de amor de su parte. Incluso soporta el odio de esa persona y todavía sigues amándolos, porque esa es la naturaleza del amor. Es persistente y soporta todo. Una de las mejores ilustraciones de la escritura de este tipo de amor duradero es Moisés. En mi lectura diaria de la Biblia he estado pasando por el éxodo de los números y es increíble cuánta oposición y rebelión Moisés recibió de los hijos de Israel. Ellos se quejaron constantemente, se quejaron de que los sacó de Egipto para que murieran en el desierto. Después se quejaron contra Moisés de que los había llevado al desierto para morir de hambre. Luego se quejaron y se rebelaron contra su liderazgo.
y lo amenazaron con reemplazarlo como un líder. Y sin embargo, a pesar de su continua rebelión y resistencia a él, la Biblia registra que en 4 ocasiones separadas, Moisés imploró a Dios para excusar a los hijos de Israel y no los destruyera. Moisés le rogó al Señor, no lo hagas, Señor, no lo hagas. Él amó a esta gente y le rogó a Dios que no los destruyera. Y la razón por la cual lo hizo es porque Moisés amó al pueblo de Israel. Y el amor soporta todas las cosas. Escuchen, esto sucedió por 40 años y él lo soportó. Eso es exactamente como debemos amar. No importa cuán grande sea la batalla y cuánta resistencia podremos obtener de alguien si perseveramos en amarlos, porque el amor soporta todas las cosas, no importa cómo te respondan, pero lo soportas porque ese es el amor. Ahora, estas son las descripciones divinamente inspiradas de Pablo del amor. Y mi oración para nosotros como congregación es que mientras que dejamos este estudio particular y comenzar con otro estudio, dejamos este estudio del amor para pasar a otra cosa, que nunca dejaremos estas verdades sobre el amor, sino que pensemos en ellas y meditemos en ellas. Y lo más importante, cuando nos vamos a esa situación, que continuemos recordando estas lecciones. Pero lo más importante es aplicarlas a nuestras vidas. Y al hacer esto, el mundo tomará nota de que somos seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que ama perfectamente. Ese es todo el punto. Él, él sabrán que ustedes son mis discípulos porque se parecen a mí. Toda la descripción que hemos leído aquí de amor tiene a Cristo mismo. Él es el que nosotros imitamos. Él nos ama todo el tiempo. La mayor muestra de su amor fue su muerte sacrificial en la cruz. Él dijo en Juan, no hay mayor amor que este, que dé su vida por sus amigos. Pero su muerte no fue simplemente como cualquier otra muerte. Su muerte satisfizo la ira santa de Dios el Padre cuando Él dio su vida simplemente físicamente, sino que Dios derramó toda su ira sobre Jesucristo en lugar de nosotros. No fue simplemente que Él murió, pero fue el juicio, la completa furia de la ira de Dios que nosotros no merecemos, se la puso a Cristo. Entonces, si tú crees en Él, entonces tú nunca vas a ser juzgado. Y creer en Él ven a Él, volviéndote de tu pecado, arrepintiéndote del pecado, confiando en la muerte de Cristo para tu salvación. Cantamos esa canción, dice, ah, nunca nada puede reemplazar el amor de Dios. Es Cristo y Cristo solamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de que tu palabra habla a la iglesia tan claramente. Te damos gracias, Señor, de que tú estás construyendo tu iglesia y que nosotros podemos ser parte de eso. Una parte pequeña pero muy importante para ti. Te pedimos que nos ayudes a seguir estos principios y estas verdades. Me doy cuenta que estas son cosas nuevas para algunos, pero para otros que no son nuevas, son un buen recordatorio. Señor, ahora que vamos a estudiar el libro de Hechos, te pedimos que nos des gran entendimiento en ese libro, que transforme nuestras vidas. Te pedimos también que estas verdades acerca del amor sean practicadas aquí, que sea una convicción en nuestra vida, en nuestro corazón. Y te pedimos que tú nos ayudes a recordarnos todos los días qué tan amoroso tú eres y que seamos así con los demás. Y que apliquemos todas estas 15 descripciones del amor. Y te pedimos que tú continúes santificándonos. Ayúdanos a amar a aquellos que no nos aman, aún dentro de este cuerpo de Cristo. Y que mostremos amor genuino
Te pedimos por los niños de esta iglesia, que los padres lo amen, y los padres se regocijen viéndolos caminar en la verdad. Si alguien está casado con una persona que no es creyente, que amen a su esposa o esposa hasta llegar a Cristo. Te pedimos por aquellos que no conocen, que no te conocen, que pueden estar aquí o escuchando. Señor, te pedimos que se arrepienten y vean la necesidad, que ábreles los ojos al Evangelio y los tráigalos hacia ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.